Hola, comparto el siguiente video con el cálculo del pago provisional de arrendamiento de reciclo, ¿ok? Vamos a la información, por favor. Vamos a ver el material que hemos preparado para el cálculo provisional de arrendamiento en reciclo 2022. Voy a mostrar la forma en la que se lleva a cabo este cálculo. Soy Jesús de la Torre. Recuerde, suscríbase a mi canal, dele like, ¿sí? Y en la medida de lo posible, si usted tiene alguna pregunta, las iré contestando. Entonces, mi página, YouTube, dejo mi correo, por si quieren escribirme alguna pregunta, estaré a sus órdenes. Muy bien, vamos con el tema. Pago provisional de arrendamiento, régimen simplificado de confianza 2022. Hay que recordar que en el régimen simplificado de confianza, los arrendadores que optaron por tributar en reciclo deberán de hacer los pagos mensualmente. Vamos a ver la forma en la que se harán. Esto incluye a arrendadores de bienes casa habitación, bienes inmuebles casa habitación y arrendadores de locales comerciales. Vamos a ver la forma en la que deberíamos de presentar este pago provisional. Entramos a la página del SAT. En la parte donde dice personas, seleccionamos, se abren las pestañas y me voy hasta donde dice régimen simplificado de confianza. Personas, régimen simplificado de confianza. Ya que le di clic, aquí voy a seleccionar, hay varias opciones, y voy a seleccionar la que señala presentar tu declaración de pagos mensuales y definitivos en el régimen simplificado de confianza. Selecciono ahí y entro. Para esto ya me autentifiqué, ya sea con la contraseña o con la fiel. Ya que entré me da esta pantalla, ¿ok? Entonces me dice ejercicio 2022, periodicidad, y le voy a dar la periodicidad, pudiendo ser mensual o trimestral, ¿verdad? Ok, le doy la información. Para esto yo le puse ejercicio 2022, periodicidad mensual, periodo enero. ¿Qué más agrego? Ya una vez que di esta información, se me despliega la siguiente pantalla. Ejercicio 2022, periodicidad mensual, tipo de declaración normal, y me aparecen las obligaciones. Para esto, este ejemplo solamente señala como obligaciones ICR, simplificado de confianza, persona física, y IVA, simplificado de confianza. Perdón, porque es una persona que tiene ingresos, ¿verdad? Por casa habitación y locales comerciales. Y le doy siguiente. Recordemos que lo que está en rojo o en guinda es lo que se va a seleccionar para el cálculo. ¿Ok? Le doy y empieza a cargar la página con la información que ya tiene precargada y me señala, para el prellenado de tu declaración, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la siguiente información. Pagos provisionales con fechas de corte, no existe la información. Facturas emitidas de tipo de ingreso y egreso con fecha de corte, aquí dice, ¿verdad? Al 2 de febrero del 2022. Recordemos que los contribuyentes, personas físicas de reciclo, tienen, una vez que termina el mes, 24 horas para continuar timbrando, ¿sí? Entonces, y lo que hace el sistema es tomar todos los FDI de ingreso que propiamente se timbraron 24 horas después, aunque aquí señala, ¿verdad?, el 0202 del 22. Y luego nos dice, es responsabilidad del contribuyente verificar la información antes mencionada. Y en caso de encontrar diferencias, deberá realizar las correcciones. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Si algo no coincide o algo no está bien, hay que hacer las correcciones. ¿Ok? Para esto, ¿verdad? La recomendación es que usted cuente con alguien que lo auxilie, con un contador público, por favor. No quiera hacer las cosas solo, porque puede cometer errores. Se requiere de un experto, de alguien que conozca del tema, por favor. Ahora, ¿qué sigue? Selecciono la obligación que voy a generar para el cálculo. En este caso, ICR simplificado de confianza, personas físicas. ¿Ok? Ya que seleccioné, me va a aparecer la siguiente información. Me dice guardando información, formulario no enviado, y se empieza a precargar
todo. Se empieza a precargar todo, ¿verdad? Para esto, el cálculo provisional de ICR en simplificado de confianza de personas físicas pasará por 3 etapas. La que señalo aquí, ingresos, determinación y pago. Para esto, ¿verdad? Yo ya tengo precargado, o el SAT ya precargó propiamente los ingresos o los FDI de ingresos que el contribuyente gestionó durante el mes. Para esto, la información ya está ahí. Y la que no se agrega en la parte que dice ingresos adicionales del mes. Recuerde las recomendaciones que el 12 de noviembre del 2021 se hicieron respecto a este régimen, que si usted no emite CFDIs, usted en 3 meses, ¿verdad?, saldrá del régimen. El SAT lo sacará propiamente del régimen. ¿Ok? Ingresos cobrados y amparados por facturas en el mes, ahí se señalan las que están ya precargadas. ¿Qué sigue? Observemos, por favor. Ingresos ya quedó. Entonces, aquí me dice, ¿verdad? Ingresos cobrados del mes y me señala la cantidad. Yo no coloco toda la cantidad porque este es un ejemplo real. Ingresos adicionales, aquí dice 0. ¿Por qué? Porque esta persona no tuvo ingresos adicionales. Ingresos cobrados y amparados con facturas en el mes, la cantidad final. Para esto, si yo agregué ingresos adicionales, se considerarán a los FDI que propiamente consideré. Me voy a la parte que corresponde a una determinación. Y ahí me dice, ¿verdad? Ingresos cobrados y amparados por facturas en el mes. Y viene la cantidad. Base gravable, tasa aplicable, en este caso el 1%. Y me determina el impuesto mensual. Para esto, para este ejemplo, ¿verdad? Esta persona realizó CFDI con personas morales, para lo cual se aplicó la retención. ¿Cuál retención? Del 1.25. Y ahí está, ¿verdad? Para esto, ¿verdad? Se considera lo que se consideró propiamente como impuesto menos la retención del 1.25 y se determina, el mismo sistema nos determina el pago. Aquí tengo pago, ¿verdad? Para esto se empieza a gestionar. Lo que sigue es, ¿tienes compensaciones por aplicar? Y aquí me pregunta, ¿sí o no? Si tengo, lo considero y deberé de cumplir con todo el proceso que hay respecto a compensación. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Total de contribuciones, me señala cuánto es el total de contribuciones y la cantidad a pagar. Por eso yo le digo, ¿verdad? Auxíliese de alguien que conozca. Pago y me genera la cantidad que corresponde al pago. Ok, ya con todos los cálculos. Seguimos, por favor. Ya voy en la parte de pago. Ahí me aparece ya la cantidad que voy a pagar. Ahora me voy a determinar el IVA en simplificado de confianza, ¿verdad? Para esto me voy a dos procesos, determinación y pago. Para esto, ¿verdad? El sistema del SAT ya tiene la información respecto a actividades grabadas a la tasa del 16. En este caso, ¿verdad? Esta persona, como les dije, emitió CFDI a una persona moral y ya está la información. ¿Ok? Actividades grabadas a la tasa 0, pues no corresponden, ¿verdad? No hay tasa 0 en arrendamiento de casa habitación, pero sí hay exentas. Si hubiese exentas, tendría que haber el CFDI, ¿ok? Y el CFDI me va a considerar las actividades exentas. Para esto, ¿verdad? Para esto yo sé ya como contador que solamente se considera para efecto de IVA las grabadas a la tasa del 16% y del 0. En este caso, únicamente se considera 16%. IVA a cargo a la tasa del 16% y se señala la cantidad que el mismo sistema me determina. Total de IVA a cargo, el sistema me dice. Ahora, IVA retenido. En este caso, ¿verdad? Hubo un IVA retenido de acuerdo a las 2/3 partes, ¿verdad? Del IVA que propiamente se cobró. Entonces, aquí, ¿verdad? Se considera esto. Voy a la parte de aquí abajito donde dice IVA acreditable del periodo. Para esto yo tengo que elegir capturar. Sí, le doy capturar para que me abra la ventana y me va a dar la información del IVA pagado en gastos y adquisiciones.
Para esto es importante que yo tenga mi papel de trabajo, es decir, la información de todos los gastos y verificar. ¿Qué voy a verificar? Que los gastos sean los correspondientes a la actividad. Dice la ley, ¿verdad? Los que propiamente tengan que ver con la actividad. Los que no tienen que ver con la actividad se separan. Contador, ¿cuáles son? Aquí es donde requiere usted el auxilio de un conocedor en la materia. IVA acreditable por las tasas grabadas y a la tasa cero. ¿Estamos por ahí? Entonces, aquí yo tengo que señalar en IVA acreditable por las actividades grabadas hacia la tasa cero, o sea, lo que propiamente denominamos el IVA de los gastos. Yo ahí tengo que considerar, previo análisis que ya hice de fondo, con conocimiento de causa, porque si un gasto para la autoridad no es deducible, en una revisión, ¿verdad? Se nos va a hacer la observación. Muy bien. IVA acreditable por actividades mixtas. En este caso, no hay actividades mixtas. ¿Qué es una actividad mixta? Cuando propiamente el contribuyente tiene otra actividad. ¿Ok? Le damos, por favor. ¿Y qué vamos a observar aquí? ¿Verdad? Lo que vamos a observar es que para esto ya se consideró el IVA en los gastos que propiamente vienen precargados, ¿verdad? Y el IVA acreditable que yo agregué. Y en este caso, ¿verdad? Me sale propiamente la información que va a corresponder ¿a qué? Aquí, a la determinación. Actividades a la tasa cero, a la tasa, perdón, del 16%, y se me señala IVA a cargo de la tasa del 16%, se señala cuánto es. Total de IVA a cargo, ¿verdad? Yo tuve que bloquear por ahí la pantalla, ¿verdad? Para no poner propiamente los datos, porque eso es un ejemplo real. El IVA retenido, IVA acreditable del periodo. Este es el IVA que yo propiamente precargué en los gastos. Entonces ya tengo la información aquí de que yo tengo la información de las actividades grabadas al 16% por local comercial, ¿ok? Que son las que voy a considerar. El IVA y automáticamente, ¿verdad? El sistema me determina el IVA a cargo, ¿ok? Una vez que tengo el IVA a cargo, yo tengo que considerar o restar el IVA retenido y finalmente el mismo sistema me determina el IVA, el IVA a pagar, el IVA o la cantidad a cargo que aquí aparece. Muy bien, ahora se procesa toda la información y me dice, me voy a pago, y ahí me dice, ¿tienes compensaciones por aplicar? ¿Sí o no? ¿Tienes estímulos por aplicar? Yo debo de contestar sí o no, ¿ok? Ya que ya contesté, dependiendo cómo sea, ya tengo la información de la vista previa. ¿Qué es la vista previa? Lo que comúnmente denominamos los contadores papeles de trabajo, bajo la vista previa, ¿verdad? Bajo la vista previa o lo que denominamos el papel de trabajo y lo guardo. ¿Tengo que guardar esto? Claro que sí, porque ahí viene toda la operación del cálculo. Ahora, ya una vez que le di vista previa, le doy enviar la información y ya la información me determina el total a pagar. El total a pagar, ¿verdad? Que corresponde propiamente al impuesto sobre la renta y al impuesto al valor agregado, ¿verdad? Aquí lo que les decía, ¿verdad? Aquí descargo el acuse de la declaración. Muy bien, entonces, por favor, espero haber sido claro con esta información, ¿verdad? Cualquier duda, por favor, escríbame y en la medida de lo posible le contestaré. ¿Sí? Soy Jesús Alatorre y me da mucho gusto compartir esta información. El pago provisional de arrendamiento en reciclo. Les envío un abrazo a la distancia. Bye, bye. Hasta luego.